Abrí la puerta de mi casa y me quité los zapatos como siempre, sintiendo el alivio familiar del suelo fresco bajo mis pies cansados. Había sido un largo día en el mercado comprando víveres para la cena que planeaba hacer para David y Sarah. Después de 6 meses de que vivieran conmigo, conocía sus gustos, sus hábitos, sus horarios, o al menos eso creía. Cuando entré en la sala, mi nuera Sarah estaba allí con los brazos cruzados, con esa expresión falsa que estaba cansada de ver todos los días desde que se mudaron. Pero esta vez algo era diferente. Sus ojos brillaban con una malicia que nunca había visto antes. O tal vez simplemente nunca quise admitir que estaba ahí. Olivia, dijo, usando esa voz pegajosa y dulce que usaba cuando quería algo. Pero ahora sonaba diferente, más fría, más calculadora. Necesitamos hablar de algo muy importante. Puse las bolsas de la compra sobre la mesa de café, la misma mesa que compré hace 20 años con el primer sueldo que gané limpiando oficinas. Mis manos temblaron ligeramente al dejarlas ir, no por el peso, sino por la tensión en el aire. Era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. David estaba sentado en mi sofá, el sofá donde lo había consolado cuando le rompieron el corazón por primera vez a los 16 años, donde habíamos visto películas juntos los domingos por la tarde cuando era un niño. Pero ahora evitaba mi mirada como si fuera un extraño, como si 30 años de amor incondicional se hubieran borrado de su memoria. Verá, señora, Sarah continuó caminando hacia mí con pasos calculados como un depredador acechando a su presa. David y yo hemos estado pensando, y hemos concluido que esta situación, con usted viniendo y yéndose a su antojo, ya no está funcionando para nosotros. Esta casa necesita orden. Necesita estructura. Necesita respeto. Sentí que mis piernas temblaban ligeramente, pero mantuve la espalda recta. A mis 71 años, había aprendido que la dignidad es a veces lo único que tiene una mujer, y no estaba dispuesta a renunciar a la mía tan fácilmente. Respeto, repetí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Respeto en mi propia casa. Sarah se rió, y ese sonido me golpeó como una bofetada invisible. Era una risa falsa y ensayada llena de desprecio. Tu casa, dijo, alargando las palabras. Mira a tu alrededor, Olivia. ¿Te imaginas pagando las facturas de la luz? ¿Te imaginas comprando la comida que comemos todos los días? ¿Te imaginas manteniendo esta casa en funcionamiento? Miré alrededor de mi sala de estar, la habitación donde había criado a mis 3 hijos. Las paredes estaban pintadas de un suave amarillo que había elegido cuando David tenía 10 años porque decía que le recordaba al sol. En las estanterías había fotografías de todos nosotros. David graduándose de la universidad, su boda con Sarah, momentos felices que ahora se sentían como mentiras enmarcadas. David es quien mantiene todo esto en marcha ahora. Sarah siguió señalando a mi hijo con un gesto teatral. Él paga las cuentas, compra la comida, se encarga de todos los gastos, así que creo que tiene derecho a establecer algunas reglas básicas para convivir. Mi hijo finalmente habló, pero sin levantar la vista de su teléfono, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran tan normales como hablar del clima. Mamá, lo que Sarah quiere decir es que necesitamos establecer algunos límites. No puedes entrar así sin avisarnos. Es incómodo para nosotros, especialmente cuando estamos ocupados. Las palabras cayeron como piedras de hielo en mi estómago. Hazle saber. Entrar en mi propia casa, la casa donde te crié, donde te cambié los pañales, donde te cuidé cuando tenías pesadillas. Exactamente. Sarah intervino con una sonrisa que me heló la sangre. Un mensaje de texto, una llamada telefónica. No es mucho pedir, ¿verdad? Después de todo, señora, no tiene permiso ni derecho a entrar sin previo aviso. Esta casa tiene nuevas reglas ahora, y más te vale acostumbrarte a ellas. Solo me quedé allí, sintiendo como el mundo que había construido durante décadas se desmoronaba bajo mis pies. Esta era la casa donde había llorado la muerte de mi esposo, Mark, donde había celebrado cada uno de los cumpleaños de mis hijos, donde había guardado cada dibujo que David hizo en el jardín de infancia. Ahora me estaban pidiendo que pidiera permiso para entrar en mis propios recuerdos. ¿Y si no acepto esas reglas? Pregunté, aunque por la expresión de satisfacción en los ojos de Sarah, ya sabía la respuesta. David finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me destrozó más que todas las palabras crueles que pudiera escuchar. No había amor, ni respeto, ni siquiera nostalgia por todo lo que habíamos compartido. Solo había impaciencia,
como si fuera un molesto recado que quería terminar rápidamente. Mamá, seamos realistas, dijo con un suspiro exagerado. Esto va a ser todo mío de todos modos. Soy tu único hijo, el heredero natural. Solo estamos agilizando un poco las cosas para que sea más cómodo para todos. ¿Estás seguro de eso?, le pregunté, y por primera vez en meses, mi voz sonó firme y clara, cargada con una autoridad que había olvidado que tenía. Por supuesto que sí, intervino Sarah, acercándose a mí con esa sonrisa venenosa. David es quien eventualmente heredará esta casa, así que mejor empecemos a organizar las cosas ahora. Además, señora, a su edad, debería estar pensando en mudarse a un lugar más apropiado para alguien en su condición. Esa noche, mientras cenaban en mi mesa, usando los platos que había comprado con mis propias manos, mientras reían y hablaban como si no existiera, me quedé en mi habitación sintiendo como cada fibra de mi ser se transformaba lentamente. No era solo tristeza lo que sentía, ni siquiera ira. Era algo mucho más profundo y peligroso. Era la claridad absoluta de alguien que finalmente ve la verdad después de años de negarse a aceptarla. Me llamo Olivia. Tengo 71 años y acabo de descubrir que los dos seres humanos en quienes más confiaba en este mundo me han estado viendo como un obstáculo a eliminar. Durante 50 años, dediqué mi cuerpo y alma a construir un hogar, a criar hijos con valores, a sacrificar cada dólar, cada sueño, cada deseo personal para que ellos pudieran tener todo lo que yo nunca tuve. Vendí mis joyas de boda para pagar la universidad de David. Hipotecé esta casa para financiar su primer negocio, que fracasó miserablemente. Trabajé turnos dobles limpiando casas ajenas para que él pudiera tener la boda en la iglesia con la que siempre soñó. Y ahora, después de todo eso, me pedían que pidiera permiso para entrar en mi propia casa. Pero lo que David y Sarah no sabían esa noche, lo que nunca se molestaron en averiguar mientras planeaban mi humillación con tanta frialdad, es que una mujer de mi edad no ha llegado tan lejos siendo ingenua. Sobreviví a la muerte de mi esposo. Crié a 3 hijos sola. Construí una vida desde cero y navegué medio siglo de dificultades sin rendirme nunca. Y cuando una mujer como yo, con mi experiencia y mi determinación, decide luchar, puede ser más letal que cualquier enemigo que hayan enfrentado en sus cómodas y privilegiadas vidas. Pocos sabían ellos que en menos de una semana descubrirían quién era realmente la dueña de esta casa, quién tenía el verdadero poder, y para entonces sería demasiado tarde para pedir perdón o intentar reparar el daño que habían causado. La guerra apenas había comenzado, pero ellos aún no lo sabían. Esa mañana, no podía dormir. Permanecía despierta en mi cama, la misma cama donde había dado a luz a David hace 45 años. En aquellos tiempos en que las parteras aún venían a la casa y los partos ocurrían entre sábanas bordadas a mano. Recordaba cómo había llorado de alegría cuando lo sostuve por primera vez. Ese bebé perfecto que pesaba apenas 7 libras pero ya era el dueño absoluto de mi corazón. Cuán lejos estaba esa noche de imaginar que 4 décadas después, ese mismo niño al que le había cantado canciones de cuna me estaría pidiendo permiso para entrar a mi propia casa. El dolor que sentía en mi pecho no era físico. Era algo mucho más profundo, como si me hubieran arrancado un pedazo del alma sin anestesia. Me levanté lentamente y caminé hacia el tocador donde guardaba mis fotografías más preciadas. Allí estaba David a los 5 años con su uniforme de jardín de infancia que había planchado cada mañana durante 2 años. David a los 12, orgulloso de su primer premio de matemáticas. David a los 18, el día en que recibió su carta de aceptación a la universidad. Tomé una de las fotografías con manos temblorosas. Era del día de su graduación universitaria. Estaba de pie junto a él, radiante de orgullo, vistiendo el único vestido elegante que poseía, el mismo que había usado en mi boda 20 años antes porque no podía permitirme uno nuevo. Había trabajado turnos dobles durante 4 años para pagar ese título, limpiando oficinas hasta tarde en la noche, volviendo a casa con las manos agrietadas y la espalda rota. Pero valió la pena. Oh, así lo pensaba entonces. Cada dólar que gasté, cada hora de sueño que perdí, cada sacrificio que hice. Todo tenía sentido porque estaba construyendo el futuro de mi hijo. Mi David iba a ser un profesional. Iba a tener una vida mejor que la mía. Él iba a recordar a su madre con cariño y gratitud. Qué ingenua había sido. Recordé cuando Mark, mi esposo, se enfermó de cáncer. David tenía 25 años entonces. Ya era un hombre hecho y derecho con un trabajo estable en una empresa de construcción.
Pero cuando su padre comenzó la quimioterapia, cuando necesitábamos dinero para los medicamentos más caros, cuando las noches se convirtieron en un infierno de dolor y desesperanza, David siempre tenía una excusa para no estar allí. Mamá, tengo demasiado trabajo, decía por teléfono. Mamá, Sarah no se siente bien y necesito cuidarla. Mamá, sabes que no soy bueno con estas cosas del hospital. Fui yo quien se desveló noche tras noche cuidando de Mark. Fui yo quien vendió mis pocos ahorros para comprar los medicamentos. Fui yo quien lo sostuvo en mis brazos cuando exhaló su último aliento una fría mañana de marzo. Mientras David estaba en un viaje de negocios, no pudo cancelarlo. Después del funeral, cuando la casa se llenaba de silencio y soledad, David aparecía ocasionalmente para cenar. Sarah lo acompañaba a veces, pero siempre con esa sonrisa forzada que ahora reconocía como pura falsedad. Hablaban de sus problemas de dinero, de cómo el alquiler de su apartamento había subido, de cómo los gastos los estaban asfixiando. Mamá, David me había dicho una tarde exactamente hace 6 meses, que pensaría si nos mudáramos contigo por un tiempo, solo hasta que nuestra situación financiera mejore. Además, te sentirías menos sola y podríamos ayudarte con los gastos de la casa. Qué tonta había sido al creer que ellos realmente querían ayudarme. Qué ciego había sido al no ver que desde el primer día Seo estaba midiendo cada rincón de mi casa con los ojos, calculando que se quedaría y que desaparecería cuando yo no estuviera. Los primeros meses habían sido relativamente tranquilos. Pagaron algunas cuentas, es cierto, pero yo seguí cocinando, limpiando y lavando su ropa como si fuera su criada. Seo tenía la costumbre de dejar sus cosas esparcidas por toda la casa, marcando su territorio. Sus cremas en mi tocador, sus revistas en mi mesa de café, su ropa en mi lavadora a cualquier hora del día o de la noche. Pero lo que más me dolió fue ver cómo David había cambiado. El niño cariñoso que me abrazaba cada noche antes de dormir se había convertido en un extraño que apenas me hablaba. Cuando intenté hablarle sobre nuestros recuerdos de su infancia, sobre su padre, me respondía en monosílabos mientras miraba su teléfono. Sí, mamá. No, mamá. Hablaremos más tarde, mamá. Pero nunca llegó el después. Y Sarah, mi querida nuera, había comenzado a hacer comentarios cada vez más agudos. Olivia, ¿no crees que esta casa es demasiado grande para una sola persona? Olivia, mi abuela se mudó a una residencia de ancianos y está feliz. Ella tiene compañía todo el tiempo. Olivia, a tu edad, deberías estar pensando en simplificar tu vida. Ahora, sentada en mi cama a las 3 de la mañana, entendí que todos esos comentarios no habían sido casuales. Habían sido parte de un plan cuidadosamente orquestado para hacerme sentir como una carga, como alguien que estorba en su propia casa. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle estaba en silencio, iluminada solo por una farola que parpadeaba ocasionalmente. Allí estaba el mismo vecindario donde había criado a mis hijos, donde había construido mi vida con Mark, donde cada vecino me conocía y me respetaba. Pero dentro de esta casa, me habían convertido en una extraña. Pensé en mis otros 2 hijos, Laura y Daniel, que vivían en otras ciudades. Me llamaban de vez en cuando, me enviaban dinero en mi cumpleaños, me visitaban en Navidad. Pero David siempre había sido mi favorito, mi niño, mi mayor orgullo. Y ahora ese mismo hijo me estaba echando de mi propia casa con la frialdad de alguien que desecha muebles viejos. El dolor en mi pecho se intensificó, pero ya no era solo tristeza. Era algo más peligroso, algo que crecía lentamente dentro de mí como una semilla plantada en suelo fértil. Era la realización de que había dedicado toda mi vida a criar a un extraño, a sacrificarme por alguien que me veía como un obstáculo para su felicidad. Pero también era algo más, algo que no había sentido en años. Era furia. Una furia silenciosa, controlada, inteligente. La furia de una mujer que finalmente se despierta de un sueño que había durado demasiado tiempo. David y Sarah pensaban que conocían a Olivia, la viuda sumisa, la madre sacrificada, la anciana que se conformaba con las migajas de afecto que le daban. Pero estaban equivocados. Solo habían visto una parte de mí, la parte que había elegido mostrarles durante años porque los amaba. No conocían a la Olivia que había construido una vida desde cero. No conocían a la mujer que había navegado décadas de dificultades sin rendirse nunca. No conocían a la viuda que había aprendido a ser fuerte porque no tenía otra opción. Y definitivamente no conocían a la madre que,
cuando se siente traicionada por el hijo al que se lo dio todo, puede convertirse en el enemigo más peligroso que jamás hayan enfrentado en sus cómodas y privilegiadas vidas. Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por mi ventana, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Ya no iba a ser la víctima de esta historia. Era hora de recordarles a todos quién era realmente Olivia. Al día siguiente, David entró en mi habitación con una sonrisa que no había visto en años. Llevaba una bandeja con café y tostadas. Y por un momento, mi corazón se aceleró, pensando que tal vez había reflexionado sobre lo que sucedió anoche. Tal vez mi hijo había vuelto. «Buenos días, mamá», dijo con esa dulce voz que usaba de niño cuando había hecho algo travieso. «Te traje el desayuno a la cama. Pensé que podríamos hablar tranquilamente, tú y yo, como antes». Me senté lentamente en la cama, observando cada detalle de su comportamiento. Sus ojos evitaban los míos por más de un segundo a la vez. Sus manos temblaban casi imperceptiblemente mientras colocaba la bandeja sobre mis piernas. Y esa sonrisa que conocía tan bien, era la misma que ponía cuando me pedía dinero para sus travesuras adolescentes. «Gracias, hijo», dije, manteniendo la voz tranquila, aunque algo dentro de mí gritaba que tuviera cuidado. «Eso es muy considerado de tu parte». David se sentó en el borde de mi cama en el mismo lugar exacto donde solía sentarse cuando tenía pesadillas y venía a buscar consuelo en mis brazos. Pero ahora su presencia se sentía diferente, calculada, como si cada gesto hubiera sido ensayado frente a un espejo. «Mamá, sobre anoche». Comenzó a pasarse la mano por el cabello como siempre hacía cuando estaba nervioso. «Creo que Sarah y yo fuimos un poco duros contigo. No era nuestra intención herirte». Tomé un sorbo del café. Estaba perfecto, exactamente como me gustaba, con una cucharadita de azúcar y un chorrito de leche. David recordaba estos detalles, y eso hacía todo aún más doloroso. «No era tu intención», repetí lentamente, saboreando cada palabra. «Entonces, ¿cuál era tu intención, David?». Se movió incómodamente en la cama, y pude ver cómo su frente comenzaba a humedecerse con pequeñas gotas de sudor, a pesar de que la mañana estaba fresca. «Verás, mamá Sarah y yo hemos estado pensando mucho en tu futuro, en tu bienestar. Ahora tienes 71 años y manejar una casa tan grande, las facturas, los gastos, todo eso debe ser muy estresante para ti». Ahí estaba. Podía ver hacia dónde iba la conversación como un tren acercándose lentamente por las vías. Pero decidí dejarlo continuar para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar con su actuación. «Adelante», le dije, cortando un trozo de tostada con la misma precisión que había usado para cortar miles de desayunos para él durante su infancia. «Bueno, estuvimos investigando y hay algunos lugares muy bonitos. Muy modernos, especializados para personas de tu edad. Lugares donde tendrías compañía todo el tiempo, donde no tendrías que preocuparte por nada. Donde podrías hacer actividades con personas de tu generación». Mi mano se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. «Lugares especializados para personas de mi edad». «Sí, mamá. Comunidades de retiro realmente elegantes con hermosos jardines, con enfermeras especializadas, con hogares de ancianos». Interrumpí y mi voz sonó más fría de lo que había pretendido. David se sonrojó como lo hacía de niño cuando lo atrapaba en una mentira. «No, mamá. No son hogares de ancianos. Son como complejos residenciales para personas mayores. Muy diferentes de lo que estás pensando». Volví a colocar la taza de café en la bandeja, tratando de controlar el temblor en mis manos. No era miedo lo que sentía. Era una mezcla explosiva de decepción y rabia que crecía en mi estómago como un fuego de lenta combustión. «Y supongo que ya has encontrado el lugar perfecto para mí», le dije, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en la conversación. «Bueno, sí, en realidad», tartamudeó. «Hay uno en las afueras de la ciudad que es hermoso. Tiene una lista de espera muy larga, pero Seba conoce a alguien que trabaja allí y podría ayudarnos a conseguirte un lugar». «Qué conveniente», murmuré, sintiendo como cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. «¿Y cuándo pensabas contarme sobre este maravilloso plan?». «Mamá, no es un plan», dijo David, levantándose de la cama y comenzando a caminar de un lado a otro como lo hacía cuando estaba desesperado. «Es una propuesta para tu propio bien. Piénsalo. Sin más preocupaciones por las facturas. No más soledad, no más responsabilidades. Podrías relajarte,
disfrutar de tus últimos años en paz. Mis últimos años, repetí, saboreando la amargura de esas palabras. Qué considerado de tu parte pensar en mis últimos años. No lo dije de esa manera. Se apresuró a aclarar, pero el daño ya estaba hecho. Sus verdaderas intenciones habían salido a la luz como agua sucia de una tubería rota. ¿Y qué pasará con esta casa mientras disfruto de mis últimos años en esa bonita residencia? David se detuvo en seco como si hubiera chocado contra una pared invisible. Sus ojos se movieron de un lado a otro, buscando una respuesta que sonara convincente. Bueno, mamá, la casa no puede quedarse vacía. Sería un desperdicio y también peligroso. Los ladrones siempre buscan casas abandonadas. Por supuesto, asentí lentamente. Entonces ustedes dos se encargarían de eso. Exactamente. Dijo, y pude ver el alivio en su rostro, pensando que estaba aceptando su plan. Nos quedaríamos aquí para mantenerlo en buen estado. ¿Para que cuando tú? Bueno, para que siempre esté listo para cualquier cosa que necesites. La mentira era tan elaborada, tan cuidadosamente construida, que casi podía admirar la creatividad detrás de ella. Pero lo que más dolió no fue la mentira en sí. Fue la facilidad con la que salió de la boca de mi propio hijo. ¿Y los gastos para los residentes? Pregunté, fingiendo una inocencia que estaba lejos de sentir. No te preocupes por eso, mamá. Me encargaré de todo. Podemos usar los ahorros que tienes en el banco, y si no es suficiente, podríamos considerar hipotecar la casa para cubrir los costos. Ahí estaba, toda la verdad, desnuda y despiadada como una bofetada en la cara. No solo querían echarme de mi casa. Querían que pagara por mi propia expulsión. Querían que financiara mi propia desaparición de sus vidas. Hipoteca la casa, repetí, y esta vez no pude ocultar el veneno en mi voz. Solo si es necesario, mamá. Y sería temporal, solo hasta que pueda estabilizar mejor mis ingresos. Me quedé en silencio durante varios minutos, observando a este hombre de 45 años que había salido de mi vientre, a quien había criado con todo mi amor, a quien le había enseñado la diferencia entre el bien y el mal. Oh, eso pensaba. ¿Sabes qué, David? Dije finalmente con una sonrisa que incluso a mí me sorprendió por lo calmada que sonaba. Tienes razón. A mi edad, manejar todo esto es muy complicado. Sus ojos se iluminaron como los de un niño en Navidad. ¿De verdad, mamá? ¿Estás considerando la idea? Estoy considerando muchas cosas, respondí, tomando otro sorbo de mi café. Dame unos días para pensarlo. Está bien. Una decisión tan importante no se puede tomar a la ligera. David se inclinó y me dio un beso en la frente. El mismo beso que me había dado miles de veces durante su infancia. Pero ahora se sentía como el beso de Judas. Frío y traicionero. Por supuesto, mamá. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recuerda, cuanto antes actuemos, mejores opciones tendremos para conseguirte un lugar realmente bueno. Cuando salió de mi habitación, pude escuchar sus pasos apresurados bajando las escaleras y luego voces susurrantes en la sala de estar. David y Sarah estaban celebrando su prematura victoria, convencidos de que el viejo tonto había caído en su trampa perfecta. Pero lo que no sabían, lo que ni siquiera podían imaginar, era que acababan de cometer el mayor error de sus vidas. Habían confundido mi silencio con debilidad, mi amor maternal con estupidez, mi edad con incapacidad. Durante 71 años, había aprendido que los enemigos más peligrosos son aquellos que subestiman a su oponente. Y David y Sarah acababan de subestimarme de la manera más espectacular posible. Los 3 días siguientes fueron una obra perfecta en la que todos desempeñamos nuestros papeles con dedicación. David y Sarah actuaron como los hijos cariñosos preocupados por mi bienestar mientras yo interpretaba a la anciana confundida, considerando seriamente su generosa propuesta. ¿Cómo dormiste, mamá?, me preguntaba David cada mañana con una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. ¿Has pensado más en lo que hablamos? Todavía estoy reflexionando sobre eso. Respondía mientras dentro de cada fibra de mi ser se preparaba para lo que vendría. Es una decisión muy grande a mi edad. Sara había intensificado su campaña de comentarios venenosos disfrazados de preocupación maternal. Olivia, te vi luchando para abrir el tarro de mermelada ayer. A tu edad, esas cosas simples se vuelven muy difíciles. Olivia,
¿No te sientes sola en esta gran casa cuando estamos en el trabajo? Olivia, mi tía estuvo en una residencia, y dijo que era como vivir en un hotel de 5 estrellas. Pero lo que no notaron fue que había comenzado mi propia investigación silenciosa. Mientras ellos pensaban que pasaba mis tardes viendo televisión o durmiendo, yo estaba ocupado con tareas mucho más importantes. El segundo día, cuando salieron a almorzar juntos, aproveché para revisar cuidadosamente todos los papeles que David guardaba en su maletín. No fue difícil encontrar lo que buscaba. Mi hijo nunca había sido muy cuidadoso con sus cosas importantes, un defecto que había intentado corregir durante su infancia sin mucho éxito. Entre las facturas vencidas y los extractos bancarios, encontré algo que me heló la sangre. Un folleto colorido para la comunidad de jubilados que tan generosamente habían recomendado. Pero no era cualquier folleto. Tenía notas en los márgenes con la letra de Seba, cálculos de precios, fechas marcadas con círculos rojos. Paquete básico 3,000 pesos a 500 pesos mensuales. Paquete premium 5,200 pesos mensuales. Depósito inicial 5,000. Y abajo, con la clara letra de mi nuera, con la hipoteca de la casa, esto cubre de 8 a 10 años fácilmente. 8 a 10 años. Habían calculado cuánto tiempo esperaban que viviera como si fuera una inversión con fecha de caducidad. Habían planeado mi muerte con la misma frialdad con la que se planea unas vacaciones. Pero lo que más me impactó fue una hoja suelta con el membrete de una agencia inmobiliaria. Era una tasación no oficial de mi casa. 450,000 pesos precio estimado de venta rápida en el mercado actual. En la parte inferior, alguien había escrito a mano suficiente para el pago inicial del lujoso condominio en el centro y los gastos de los residentes durante varios años. Todo estaba planeado hasta el último detalle. No solo querían echarme de mi casa. Ya habían decidido dónde iban a vivir con el dinero de mi herencia. Incluso habían elegido el vecindario, la zona más exclusiva de la ciudad donde vivían los verdaderamente ricos. Fotografié cada documento con el smartphone que Laura me había dado el año pasado, el teléfono que David y Seba pensaban que apenas sabía usar. Qué equivocados estaban. A los 71 años, había aprendido que adaptarse era una cuestión de supervivencia, no de edad. En el tercer día, hice algo que no había hecho en meses. Salí de la casa sin decirles a dónde iba. Cuando David preguntó, simplemente le dije que necesitaba dar un paseo para aclarar mi mente sobre su propuesta. Caminé por el vecindario donde había vivido durante 30 años, saludando a los vecinos que me conocían desde que David era un niño. La señora Carmen, que vendía frutas en la esquina, preguntó cómo estaba mi hijo. Muy bien, respondí, cuidándome mucho. Pasé por la casa de la señora Ellen, mi vecina de toda la vida, que estaba regando sus plantas en el jardín delantero. Empezamos a charlar sobre cosas triviales, pero tenía un propósito específico para esta conversación. Dime, Ellen, ¿qué harías si tus hijos te dijeran que fueras a vivir a una residencia de ancianos? Se quedó en silencio por un momento, la manguera aún en su mano. Oh, Olivia, ¿por qué me preguntas eso? No me lo digas, David. No, no. Me apresuré a aclarar. Es solo una pregunta hipotética. Un amigo mío está en esa situación y me pidió consejo. Ellen dejó caer la manguera al suelo y se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. Mira, Olivia, tengo 3 hijos, y ninguno de ellos se atrevería a sugerir algo así. Pero si lo hicieran, les recordaría que no crías a los hijos solo para que te abandonen cuando ya no les seas útil. Sus palabras se me clavaron en el pecho como alfileres. Y si insistían, les mostraría quién realmente tiene el poder en esta relación. A veces los niños olvidan que todo lo que tienen se lo deben a sus padres. Un buen recordatorio nunca está de más. Esa tarde, cuando regresé a casa, David y Seba me estaban esperando en la sala con caras de preocupación que habrían ganado un Oscar a la mejor actuación. Mamá, ¿dónde estabas?, preguntó David, levantándose del sofá como si hubiera estado desesperado. Te buscamos por toda la casa. Salí a dar un paseo, respondí simplemente. Para pensar en tu propuesta. ¿Y qué decidiste? Seba preguntó. Y podía ver la verdadera ansiedad en sus ojos. No era preocupación por mi bienestar. Era ansiedad por saber si su plan iba a funcionar. He decidido que tienes razón, dije, y vi cómo se miraban entre ellos con una sonrisa triunfante que intentaron ocultar.
Esta casa es demasiado grande para mí, y tú eres demasiado joven para cargar con la responsabilidad de cuidar a una anciana como yo. No eres una carga, mamá, mintió David, acercándose para darme un abrazo que se sintió como el abrazo de una serpiente. Por supuesto que lo soy, insistí, observándolos mirarse de nuevo, esta vez con una satisfacción que no podían ocultar por completo. Pero antes de tomar cualquier decisión final, necesito resolver algunos asuntos pendientes. Papeles del banco, documentos legales, ese tipo de cosas que dejas para después y luego se convierten en un problema. Por supuesto, mamá, dijo Sarah con esa voz dulzona que ahora me daba náuseas. Tómate todo el tiempo que necesites. De hecho, David y yo podríamos ayudarte con esos mandados si quieres. No, no, respondí rápidamente. Son cosas muy personales, muy aburridas para ti. Además, necesito hacerlo yo mismo para mi propia tranquilidad. Esa noche, mientras ellos celebraban silenciosamente su victoria en la cocina, yo me quedé en mi habitación haciendo planes que ninguno de ellos podría imaginar. Habían cometido el error de subestimar a una mujer que había sobrevivido 71 años de vida, 30 años de matrimonio, 20 años de viudez y décadas de trabajo duro. Pero, sobre todo, habían subestimado el poder de una madre traicionada que finalmente había decidido que era hora de contraatacar. Al día siguiente, comenzaría la verdadera guerra, y ni siquiera sabrían que había empezado hasta que fuera demasiado tarde para rendirse. El viernes por la mañana, salí de casa diciéndole a David que iba al banco a revisar unos documentos. No estaba mintiendo completamente, pero tampoco les estaba diciendo toda la verdad. Tenía una cita muy importante que había estado posponiendo durante años, una cita que cambiaría todo para siempre. El bufete de abogados Glass & Associates estaba ubicado en el centro de la ciudad, en un edificio de 3 pisos que había visto construirse cuando era joven. Subí las escaleras lentamente, no por mi edad, sino porque cada paso me acercaba a una decisión de la que no había vuelta atrás. Señora Méndez. La secretaria me saludó con una sonrisa profesional. El señor Daniel le está esperando. Daniel Glass había sido compañero de clase de David en la universidad, pero también había sido algo más importante. Había sido el niño del vecindario al que alimenté durante 2 años cuando su madre trabajaba turnos dobles en la fábrica textil. Muchas tardes venía a mi casa hambriento y sin dinero para la cena, y nunca le cerré la puerta. Olivia, dijo, levantándose de su escritorio con esa cálida sonrisa que lo había caracterizado desde la infancia. No puedo decirte lo bueno que es verte. No he sabido de ti en años. Daniel, hijo mío, respondí, sintiendo por primera vez en días que alguien me miraba con afecto genuino. Te ves genial. Tu madre estaría tan orgullosa de verte como profesional. Nos abrazamos como la familia que habíamos sido durante su difícil infancia. Había crecido sin un padre, con una madre que trabajaba día y noche para mantenerlo, y muchas veces mi casa había sido su refugio cuando el mundo se volvía demasiado duro para un niño de 8 años. Dime, Olivia, ¿cómo puedo ayudarte? Me preguntó mientras nos sentábamos en su elegante oficina rodeados de libros de derecho y diplomas enmarcados. Daniel, necesito tu ayuda con algo muy delicado. Empecé a elegir mis palabras con cuidado. Pero primero, necesito contarte lo que está pasando. Durante la próxima hora, le conté todo. Le mostré las fotografías de los documentos que había encontrado en el maletín de David. Describí las conversaciones. Expliqué el plan que habían diseñado para deshacerse de mí. Daniel escuchó en silencio, pero pude ver cómo su expresión se endurecía con cada detalle. No puedo creerlo, murmuró cuando terminé mi historia. David era mi amigo. Estudiamos juntos, compartimos tanto. Y tú, Olivia, fuiste como una segunda madre para mí. Los niños no siempre son lo que esperamos que sean, dije con una tristeza que había aprendido a llevar como una piedra en el pecho. Pero ahora necesito tu ayuda profesional, no tu ayuda personal. Daniel se enderezó en su silla, transformándose de amigo de la infancia a abogado especializado. Dime exactamente qué necesitas. Necesito proteger mis activos, dije con una claridad que me sorprendió. Y necesito hacerlo de una manera que no puedan detener el cambio ni impugnarlo. ¿Estás pensando en un testamento? Estoy pensando en algo más inmediato, respondí, sacando una carpeta de mi bolso que había preparado durante la noche. Quiero vender mi casa. Daniel se quedó en silencio por un momento, procesando las implicaciones de mi decisión. Olivia,
vender una casa es una decisión enorme. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres hacer? Completamente seguro, respondí sin dudar. Pero necesito hacerlo rápido antes de que sospechen algo. ¿Y qué planeas hacer después? Después, voy a desaparecer de sus vidas para siempre, dije. Y por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente en paz. Voy a comprar un pequeño apartamento en otra parte de la ciudad, vivir mis últimos años como quiero vivirlos, y les voy a dejar muy claro que su plan no funcionó. Daniel tomó algunas notas en su blog de notas, haciendo preguntas técnicas sobre la documentación de la propiedad, mis deudas, los aspectos legales de la venta. Era evidente que había heredado la inteligencia de su madre y la había cultivado a través de años de estudio. Tengo un contacto en una agencia inmobiliaria muy confiable, dijo después de revisar todos los documentos. Pueden hacer una tasación profesional el lunes y tener una oferta seria en menos de una semana. El mercado es muy bueno para los vendedores en este momento. Perfecto, respondí. ¿Y qué pasa con los aspectos legales? ¿Puede David detener la venta de alguna manera? No. Si eres el único propietario registrado, él no puede, me aseguró Daniel después de revisar las escrituras. Y según estos documentos, eres efectivamente el único propietario. David no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad hasta que fallezcas, y solo si tu testamento lo establece. Hablando del testamento, comencé, pero Daniel me interrumpió con una sonrisa que reconocí de sus traviesos años de infancia. Déjame adivinar, ¿también quieres hacer algunos cambios allí? Algunos cambios, confirmé, devolviendo su sonrisa por primera vez en días. Pasamos las siguientes 2 horas diseñando una estrategia legal que era perfecta en su simplicidad y devastadora en sus consecuencias. Daniel conocía todos los aspectos técnicos, pero yo conocía a David y Sarah mejor que nadie. Juntos, creamos un plan que ninguno de ellos podría detener una vez que se pusiera en marcha. Olivia, dijo Daniel cuando terminamos. ¿Estás absolutamente segura de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Daniel, hijo mío, respondí, sintiéndome más fuerte de lo que había sentido en años. Ya tomaron su decisión sobre mí. Ahora es mi turno de tomar decisiones sobre ellos. ¿Y no te pone triste? Al final del día, David sigue siendo tu hijo. Pensé en su pregunta durante varios minutos. Era una pregunta justa. Una que merecía una respuesta honesta. Me hace muy triste, admití finalmente. Pero no puedo seguir siendo víctima de alguien que dice amarme mientras planea deshacerse de mí. A mi edad, no tengo tiempo para seguir esperando que David se convierta en el hijo que esperaba que fuera. Cuando salí de la oficina de Daniel esa tarde, caminé por las calles del centro sintiéndome diferente. Ya no era la víctima confundida que había entrado al edificio 3 horas antes. Era una mujer con un plan, con aliados, con el poder de cambiar su propia historia. Esa tarde, cuando llegué a casa, David y Sarah me saludaron con esas sonrisas falsas que conocía tan bien. ¿Cómo te fue en el banco, mamá?, me preguntó David con esa preocupación fingida que había perfeccionado en los últimos días. Muy bien, hijo, le respondí con total calma. Muy bien. Lo que no sabían era que en menos de 72 horas, sus vidas cómodas y sus planes perfectos iban a colapsar como un castillo de naipes en una tormenta. Y para cuando se dieran cuenta de lo que había pasado, yo estaría muy lejos de su alcance. La guerra había comenzado oficialmente, pero ellos todavía pensaban que estaban ganando. El lunes por la mañana, fingí tener dolor de cabeza para quedarme en la cama mientras David y Sarah se iban a trabajar. Tan pronto como escuché el motor de su coche desvanecerse, me levanté con una energía que no había sentido en meses. Tenía exactamente 8 horas para ejecutar la primera fase de mi plan. A las 9 en punto, sonó el timbre. Era Mónica, la agente inmobiliaria que Daniel había recomendado. Una mujer de unos 50 años, elegante pero profesional, que inspiraba confianza inmediata. Señora Méndez, un placer conocerla, dijo con una sonrisa genuina. Daniel me contó un poco sobre su situación. Permíteme asegurarte, manejaremos todo con la máxima discreción. Durante las siguientes 2 horas, Mónica recorrió cada rincón de mi casa con un ojo experto, tomando fotografías, midiendo espacios, evaluando cada detalle. La seguí como una sombra, viéndola observar mi hogar con los ojos de un negocio en lugar de los ojos de la memoria. Es una propiedad excelente, dijo cuando terminamos el recorrido. La ubicación es perfecta.
La construcción está en muy buen estado y el tamaño es ideal para familias jóvenes. En el mercado actual, estimo que podemos obtener entre 480,000 pesos y 520,000 pesos. Más de lo que David y Sarah habían calculado en su tasación amateur. Mucho más. ¿Y qué tan rápido podríamos cerrar la venta? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta porque Daniel y yo habíamos discutido todos los detalles. Si encontramos al comprador adecuado que tenga financiamiento preaprobado, podríamos cerrar en 10 días hábiles, respondió Mónica. Tengo 3 clientes que han estado buscando exactamente este tipo de propiedad en esta área. Perfecto. Todo iba exactamente según lo planeado. Después de que Mónica se fue, hice la segunda llamada de mi lista. Era un número que había guardado en mi agenda durante años, pero nunca había usado. Una empresa de mudanzas especializada en servicios rápidos y discretos. Buenos días. Ha contactado a Treviño Movers. ¿Cómo podemos ayudarle? Necesito programar una mudanza para este viernes. Les dije con una firmeza que me sorprendió. Todo necesita ser empacado y movido en menos de 4 horas. ¿Qué tipo de propiedad, señora? Una casa de 3 habitaciones, pero solo necesito que se trasladen mis pertenencias personales. Ropa, fotografías, documentos importantes y algunos muebles específicos. Lo señalaré. Programamos la cita para las 10 de la mañana del viernes, cuando David y Sarah estarían en sus trabajos sin sospechar nada. Mi tercera llamada fue la más dolorosa pero también la más necesaria. Marqué el número de Laura, mi hija que vivía en Chicago. Mamá, qué sorpresa. Ella respondió con esa voz cálida que me recordaba por qué Laura siempre había sido diferente de David. ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? Cariño, necesito decirte algo muy importante, dije. Y durante los siguientes 30 minutos, le expliqué toda la situación. Laura escuchó en silencio, pero pude escuchar cómo su respiración se aceleraba cuando le conté sobre los planes de David y Sarah. No puedo creerlo, murmuró cuando terminé. Mamá, ¿por qué no me dijiste esto antes? Porque quería estar segura de mis decisiones antes de involucrar a alguien más, le respondí. Pero ahora necesito que lo sepas. Voy a vender la casa y me voy a mudar a dónde, mamá, a un pequeño apartamento que ya he encontrado cerca del centro. 2 habitaciones, una pequeña oficina perfecta para mis cosas, y lo más importante, estará solo a mi nombre. Laura se quedó en silencio por un momento. Mamá, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Tal vez podríamos hablar con David. Explica. No, cariño. La interrumpí suavemente pero con firmeza. No hay nada más que explicar. David ya tomó su decisión sobre mí, y ahora estoy tomando mi decisión sobre él. Esa tarde, mientras esperaba a que David y Sarah regresaran del trabajo, hice algo que no había hecho en años. Revisé y organicé todas mis pertenencias importantes. En cajas de cartón que había comprado en secreto, comencé a separar lo que realmente me importaba de lo que solo ocupaba espacio. Encontré cartas de amor que Mark me había escrito durante nuestro noviazgo. Fotografías de mis hijos cuando eran pequeños y me miraban como si yo fuera la persona más importante del mundo. Diplomas de los cursos que había tomado a lo largo de los años. Recetas escritas a mano por mi madre, quien había fallecido hace 15 años. Cada objeto me contaba una historia. Pero no todas esas historias me causaban dolor ya. Algunas me recordaban quién era antes de convertirme solo en la madre de David. Antes de que definiera mi valor por lo que podía dar a los demás. También encontré algo que había olvidado que tenía. Una libreta de ahorros de un banco diferente al que David conocía. Era una cuenta que había abierto en secreto hace 10 años donde había estado guardando pequeñas cantidades durante años. No era mucho dinero, pero era mío, completamente mío, y nadie más sabía que existía. Cuando David y Sarah llegaron esa noche, me encontraron en la sala viendo televisión, aparentemente relajada y resignada a mi destino. No tenía ni idea de que había pasado el día organizando mi independencia. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó David, dándome un beso en la frente que ahora se sentía como hielo. Mejor, respondí con una sonrisa que había practicado frente al espejo. Creo que estoy empezando a aceptar que tienes razón sobre mi futuro. Sarah se acercó con esa expresión de falsa preocupación. Lo conocía tan bien. ¿Has pensado más en los residentes que te mostramos? Llamé hoy y todavía tienen disponibilidad,
pero no por mucho tiempo. Sí, he estado pensando, dije, mirándolos a ambos directamente a los ojos. De hecho, creo que es hora de que empiece a poner mis asuntos en orden para poder tomar la decisión correcta. ¿Qué tipo de asuntos?, preguntó David, y pude detectar una nota de ansiedad en su voz. Cosas aburridas, respondí con un gesto casual. Papeles del banco, revisión de documentos, el tipo de cosas que una mujer de mi edad tiene que tener en orden antes de hacer grandes cambios. Esa noche, mientras ellos dormían plácidamente, creyendo que habían ganado, yo permanecía despierta planeando cada detalle de los días venideros. En mi mesita de noche, tenía una lista escrita a mano con todas las tareas que debía completar antes del viernes. Miércoles, firmar el contrato de venta. Jueves, firmar el contrato de arrendamiento del nuevo apartamento. Viernes, mudarme y entregar las llaves. Pero había algo más en esa lista. Algo que David y Sarah no podían imaginar ni en sus peores pesadillas. La noche del viernes, entregar las cartas explicativas porque no pensaba desaparecer silenciosamente como un cobarde. Tenía la intención de dejar muy claro exactamente lo que había sucedido, por qué había sucedido y cuáles serían las consecuencias de subestimarme. A los 71 años, había aprendido que la venganza más poderosa no es la que grita, sino la que se ejecuta en silencio, con precisión, y sin posibilidad de defensa. La noche del jueves sería la última vez que dormiría en esta casa. La mañana del viernes sería la última vez que despertaría como la víctima de esta historia. La noche del viernes, David y Sarah descubrirían quién era realmente Olivia. El viernes por la mañana, me desperté a las 5:30, 2 horas antes de que David y Sarah se levantaran para ir al trabajo. Me vestí con mi mejor ropa, me peiné con cuidado y desayuné en silencio mientras escuchaba sus pasos perezosos en el piso de arriba. Era mi último desayuno en esta casa. Pero ellos no lo sabían. Buenos días, mamá, dijo David cuando bajó a la cocina, todavía en pijama, y con esa cara de sueño que había visto miles de veces durante su infancia. Te has levantado temprano. No pude dormir, respondí, lo cual era completamente cierto. Estuve pensando toda la noche en lo que hablamos. Sea apareció unos minutos después, ya vestida para el trabajo con esa elegancia artificial que había perfeccionado desde que se casó con mi hijo. Se sirvió café en la taza que le había comprado cuando vino por primera vez a mi casa, creyendo que sería una nuera cariñosa. ¿Y qué decidiste, Olivia?, preguntó con esa sonrisa falsa que ahora me enfermaba físicamente. He decidido que tienes razón, les dije, manteniendo la voz tranquila mientras mi corazón latía como un tambor de guerra. Voy a ir a la residencia, pero necesito unos días más para terminar de organizar mis cosas. David y Sarah se miraron con una satisfacción tan obvia que tuve que apretar los puños bajo la mesa para no gritarles la verdad en ese momento. Claro, mamá, dijo David, acercándose para darme un abrazo que se sentía como el abrazo de un extraño. Tómate todo el tiempo que necesites. A las 8:30, se fueron juntos en el coche de David, despidiéndose con besos y sonrisas que sabía que serían las últimas. Cuando escuché el motor desvanecerse por la calle, fui a la ventana y los vi desaparecer en la esquina. Adiós, David, murmuré al aire vacío. Adiós, hijo mío. A las 10 en punto, llegó el camión de mudanza. 3 hombres eficientes que siguieron las instrucciones que les había dado por teléfono al pie de la letra. Solo mis cosas personales, la ropa de mi armario, las fotografías familiares, mis libros, la máquina de coser que Mark me había regalado por nuestro 10º aniversario y la mecedora donde había amamantado a mis 3 hijos. ¿Y los muebles grandes, señora?, preguntó el líder del equipo. Los muebles se quedan, respondí con una firmeza que me sorprendió. Solo lleven lo que está marcado con esta cinta roja. En 3 horas y media, toda mi vida personal fue empaquetada y cargada en el camión. Lo que quedó en la casa fueron solo objetos, sofás, un televisor, electrodomésticos, camas, cosas que David y Sarah podrían usar hasta que se dieran cuenta de que ya no tenían una casa donde usarlas. A las 2 de la tarde, estaba de pie en la sala vacía de mi nueva vida, un apartamento de 2 habitaciones en un edificio moderno a 20 minutos del centro, pequeño, funcional y completamente mío. El contrato de arrendamiento estaba firmado por 3 años con opción a renovar, y el depósito se pagó con el dinero de mi cuenta secreta. Perfecto, murmuré mientras los mudanceros colocaban mis muebles en mi nuevo hogar. Absolutamente perfecto. A las 4 de la tarde, regresé a mi antigua casa por última vez.
Necesitaba recoger las 2 cartas que había escrito durante la noche y asegurarme de que todo estuviera listo para la sorpresa que David y Seba recibirían cuando llegaran a casa del trabajo. La primera carta era para David. Lo había escrito a mano en un papel elegante con la cuidadosa cursiva que había usado durante décadas para escribir notas para sus almuerzos escolares. Querido David, para cuando leas esto, ya no estaré en esta casa. Me mudé esta mañana a un apartamento donde puedo vivir en paz sin pedirle permiso a nadie para entrar en mi propia casa. También vendí la casa. El dinero de la venta está en una nueva cuenta que solo yo controlo. Espero que la comunidad de jubilados que elegiste para mí tenga espacio para 2, porque vas a necesitar encontrar un lugar donde vivir muy pronto. Los nuevos propietarios tomarán posesión el lunes. Buena suerte en tu nueva vida. Sinceramente, Olivia. La segunda carta era para Seba, y fue mucho más fácil de escribir porque no tuve que lidiar con el dolor de la decepción materna. Querida Seba, supongo que para ahora ya sabes que me he mudado y vendido la casa. Solo quería asegurarte que entendí perfectamente tu plan para deshacerte de mí. Desafortunadamente para ti, subestimaste a la mujer equivocada. Espero que encuentres otro lugar donde puedas comer gratis y vivir sin pagar renta. Esta casa ya no será una opción. Cordialmente, Olivia. Dejé las cartas en la mesa del comedor junto con las llaves de la casa y una copia del contrato de venta firmado. También dejé el folleto de la comunidad de retiro que había encontrado en el maletín de David, pero con una nota adhesiva que decía, por si les interesa para ustedes. A las 5:30, estaba sentada en la sala de mi nuevo apartamento, tomando té de una nueva taza que había comprado esa mañana cuando sonó mi teléfono. Era David. Hola, mamá. ¿Dónde estás? Llegué a casa y no estás por ninguna parte. Estoy en mi nueva casa, David, respondí con una calma que me llenó de orgullo. ¿Tu nueva casa? ¿De qué hablas? Lee la carta que dejé en la mesa del comedor, dije. Todo está explicado allí. Podía escuchar sus pasos apresurados corriendo por la casa, luego el sonido del papel rasgándose mientras abría el sobre. No, esto no puede ser, murmuró. Y podía imaginar su rostro lleno de sorpresa mientras leía cada palabra. Sí puede ser, hijo, le respondí. Y ya lo es. Mamá, no puedes hacer esto. Esta casa pertenece a la familia. No puedes venderla sin consultarnos. Puedo hacer lo que quiera con mi casa, dije, enfatizando cada palabra. Exactamente como pensabas que podías hacer lo que quisieras con mi vida. Esto es una locura. Vas a cancelar esa venta ahora mismo. No voy a cancelar nada, David. El contrato ya está firmado. El dinero ya está depositado en mi cuenta, y los nuevos propietarios tomarán posesión el lunes. Escuché la voz de Seba de fondo y luego sus gritos histéricos mientras David explicaba lo que había pasado. Consigue su dirección, gritó Seba. Vamos a buscarla y obligarla a cancelar todo. No saben dónde vivo, les dije por teléfono, aunque David lo había puesto en altavoz y ambos podían escucharme. Y no van a averiguarlo. Mamá, por favor. La voz de David se quebró como cuando era niño y había hecho algo malo. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, hijo, le respondí, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Ustedes ya tomaron su decisión sobre mi futuro. Ahora yo he tomado mi decisión sobre el suyo. No puedes dejarnos sin hogar. No los dejé sin hogar. Aclaré con una sonrisa que él no podía ver pero que definitivamente podía escuchar en mi voz. Se hicieron sin hogar cuando decidieron echarme de la mía. Colgué el teléfono y lo apagué por completo. Durante las siguientes 3 horas, el timbre de mi nuevo apartamento sonó, pero no respondí. Recibí docenas de llamadas en el teléfono fijo, pero no respondí. Sabía que era David y Seba, desesperados, furiosos, probablemente conduciendo por toda la ciudad tratando de encontrarme. Pero nunca me encontrarían porque la Olivia que conocían, la madre sumisa y la víctima silenciosa, había muerto esa mañana cuando cerré la puerta de mi antigua casa por última vez. La mujer que vivía en este apartamento ahora era alguien completamente diferente. Era una mujer libre, una mujer que había reclamado su poder, una mujer que había demostrado que a los 71 años, aún podía dar lecciones de vida a quienes se atrevían a subestimarla. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en años. El sábado por la mañana,
Encendí mi teléfono y encontré 37 llamadas perdidas, 23 mensajes de voz y 15 mensajes de texto, todos de David y Sarah. Cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar urgentemente, decía el primer mensaje de voz. Olivia, sé que estás enojada, pero esto se puede arreglar. La voz de Sarah se escuchaba en el quinto mensaje, su tono dulce completamente desaparecido. Mamá, esto es una locura. No puedes dejarnos en la calle así, David gritó en el mensaje número 15. Para el mensaje 23, Sarah había perdido completamente la compostura. Vieja loca. No puedes hacernos esto. Vamos a demandarte por abandono. Vertí mi café de la mañana y decidí llamar a Daniel para contarle cómo había resultado todo. Olivia, ¿cómo te sientes?, preguntó con genuina preocupación. Todo salió según lo planeado. Mejor de lo que esperaba, respondí, sintiendo una tranquilidad que no había experimentado en años. ¿Has escuchado algo de ellos? Curiosamente, sí, dijo con una sonrisa en su tono. David me llamó anoche completamente histérico. Exigió que le diera tu dirección y que cancelara la venta de la casa. ¿Y qué le dijiste? Le expliqué muy educadamente que eres mi cliente, que todo lo que hicimos fue completamente legal y que no tiene derecho sobre decisiones que conciernen exclusivamente a tus bienes. ¿Cómo reaccionó? Me gritó durante 10 minutos. Me llamó traidor. Dijo cómo podía ayudar a su madre a destruir la familia. Le recordé que él y yo éramos compañeros de universidad, pero que tú me alimentabas cuando era un niño hambriento. Esa tarde, decidí dar un paseo por mi nuevo vecindario. Era sábado, y las calles estaban llenas de familias, paseando, parejas de la mano, niños jugando en el parque cercano. Me sentía como una turista en mi propia ciudad, libre de ir a donde quisiera sin tener que explicarle nada a nadie. Estaba sentada en un banco del parque alimentando a las palomas con migas de pan que había traído de mi apartamento cuando vi una figura familiar a lo lejos. Era Ellen, mi vecina de toda la vida, caminando hacia mí con una expresión preocupada. Olivia, me diste un susto, exclamó cuando me reconoció. Tu hijo David estuvo en mi casa toda la mañana preguntando si sabía dónde estabas. ¿Y qué le dijiste? Que no sabía nada, por supuesto, respondió, sentándose junto a mí en el banco. Pero Olivia, ¿qué está pasando? David se veía desesperado y esa esposa suya no dejaba de llorar. ¿Qué está pasando, Ellen? Es que finalmente seguí tu consejo. Le dije con una sonrisa que la dejó completamente confundida. ¿Mi consejo? El que me diste el otro día. Pregunté qué harías si tus hijos quisieran enviarte a una residencia de ancianos. Me dijiste que les recordarías quién realmente tiene el poder en la relación. Le conté toda la historia mientras alimentábamos a las palomas. Ellen escuchó en silencio, pero pude ver cómo su expresión cambiaba de sorpresa a asombro y finalmente a algo que parecía admiración. Dios mío, Olivia. No puedo creer que hayas hecho todo eso. Yo tampoco lo puedo creer, admití, pero se sintió increíble. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora van a tener que aprender a vivir sin depender de mí, respondí con una tranquilidad que incluso me sorprendió a mí. Tendrán que encontrar su propio apartamento, pagar su propio alquiler, resolver sus propios problemas financieros. El lunes por la mañana, desde la ventana de mi nuevo apartamento, llamé a Mónica para confirmar que la entrega de llaves había ido bien. Todo está perfecto, Olivia, me informó. Los nuevos propietarios están encantados con la casa. Mencionaron que cuando llegaron, había 2 personas en la puerta, un hombre y una mujer, que insistían en que había un error y que ellos vivían allí. ¿Qué pasó? Los nuevos propietarios explicaron educadamente que habían comprado la casa legalmente y les pidieron que abandonaran la propiedad. Al principio, se negaron, pero cuando amenazaron con llamar a la policía, finalmente se fueron. ¡Qué vergüenza! Esa tarde recibí una llamada de un número que no reconocía. Señora Méndez. Soy el abogado señor Muñoz. Estoy representando a su hijo David en un asunto legal. ¿Qué tipo de asunto legal?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Mi cliente quiere impugnar la venta de la casa familiar. Cree que se realizó sin el consentimiento de los herederos legítimos. Señor Muñoz, respondí con una calma que me llenó de satisfacción. Le sugiero que revise los aspectos legales con mucho cuidado antes de proceder.
Yo era la única propietaria registrada de esa casa y tengo el derecho absoluto de vender mi propiedad cuando y como lo desee. Pero señora, la casa tiene un valor sentimental para la familia. El valor sentimental no otorga derechos legales, interrumpí. Y le aseguro, tengo el mejor asesoramiento legal posible. Si su cliente quiere gastar dinero en un proceso que no tiene ninguna posibilidad de éxito, esa es su decisión. Colgué y llamé inmediatamente a Daniel para informarle sobre la amenaza legal. No te preocupes, Olivia, me tranquilizó. Es una táctica de intimidación. David no tiene ningún derecho legal sobre esa propiedad, y cualquier abogado competente se lo habría explicado desde el primer día. Entonces, ¿por qué lo intentan? Porque están desesperados, respondió Daniel. Y cuando las personas están desesperadas, a veces hacen cosas irracionales. El miércoles por la noche, estaba viendo televisión cuando alguien tocó el timbre de mi apartamento. Miré por la mirilla y vi a Laura, mi hija, parada en el pasillo con una pequeña maleta. Cariño, ¿qué haces aquí? Pregunté mientras abría la puerta. Volé desde Chicago porque necesitaba verte, dijo, abrazándome con el cariño genuino que tanto había extrañado. Mamá, realmente hiciste todo lo que me dijiste por teléfono. Todo y más, respondí, sintiéndome orgulloso por primera vez en años. David me llamó llorando. Laura me dijo mientras se sentaba en mi nuevo sofá. Dijo que te habías vuelto loca, que los habías dejado en la calle sin ninguna explicación. ¿Y qué le dijiste? Le dije que si hubiera sido un hijo decente, su madre no habría tenido que tomar medidas tan drásticas para defenderse. Esa noche, mientras Laura dormía en el segundo dormitorio de mi apartamento, me quedé despierto reflexionando sobre todo lo que había sucedido. En menos de una semana, había destruido por completo los planes que David y Sarah habían hecho para deshacerse de mí. Y lo había hecho usando nada más que mi propia determinación y la ayuda de personas que realmente me apreciaban. Pero lo más importante era que había recuperado algo que había perdido sin siquiera darme cuenta, mi propia identidad. Ya no era solo la madre de David, la víctima de las circunstancias, la anciana que se conformaba con migajas de respeto. Yo era Olivia, una mujer de 71 años que había demostrado que nunca es demasiado tarde para luchar, para cambiar el rumbo de tu propia historia, para recordarle al mundo que merece ser tratada con dignidad. David y Sarah habían aprendido la lección más cara de sus vidas. Nunca subestimes el poder de una mujer que finalmente decide que ya no será la víctima de nadie. 6 meses después de mi gran liberación, me desperté en mi apartamento sintiéndome más joven de lo que había sentido en décadas. Había desarrollado una nueva rutina que me llenaba de satisfacción. Desayuno en mi pequeño balcón, viendo el amanecer, caminando por el parque cada mañana, tomando clases de pintura los martes y jueves en el centro comunitario. Laura me había visitado 3 veces más desde Chicago, y cada vez me veía más radiante, más segura de mí misma. Mamá, había dicho en su última visita. No te había visto tan feliz desde antes de que papá se enfermara. Esa mañana en particular, sonó mi teléfono. Era un número que no había visto en meses, pero lo reconocí de inmediato. David. Hola. Respondí con una tranquilidad que me sorprendió. Mamá. Su voz estaba quebrada, muy diferente del tono arrogante que había usado conmigo durante nuestro último mes juntos. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. Respondí simplemente. No, mamá. En persona, por favor. Me quedé en silencio por un momento, mirando por mi ventana mientras una pareja de ancianos caminaba de la mano por la calle. ¿De qué quieres hablar, David? De disculparme, dijo. Y podía escuchar que estaba llorando. Mamá, la he cagado. Metí la pata terriblemente contigo. ¿Dónde está Sarah? Pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Se ha ido, murmuró. Se fue hace 3 meses. Conoció a un tipo con dinero y se fue. Por supuesto, se había ido. Sarah nunca había estado enamorada de David. Ella había estado enamorada de la seguridad financiera que él representaba. Cuando esa seguridad desapareció, ella también lo hizo. ¿Y dónde vives ahora? En una habitación que alquilo en la casa de mi primo. Él confesó. Mamá, perdí mi trabajo hace 2 meses. Sarah se llevó nuestros ahorros cuando se fue. No tengo nada. Sentí un dolor maternal, pero ya no era el dolor que me habría destruido hace meses.
Era un dolor filtrado por la sabiduría de haber aprendido la diferencia entre ayudar a alguien y permitir que alguien te abuse. ¿Y qué quieres que haga al respecto?, pregunté con una voz que contenía amor pero había perdido toda debilidad. No quiero que hagas nada, mamá, respondió. Y por primera vez en años, escuché una sinceridad real en su voz. Solo quiero que sepas que me di cuenta de lo que perdí. Quiero disculparme, no porque espere que me perdones, sino porque necesito que sepas que entiendo lo que te hice. ¿Qué me hiciste, David? Te traicioné, dijo sin dudar. Traicioné a la mujer que me dio la vida, que sacrificó todo por mí, que me amó incondicionalmente durante 45 años. Y lo hice por dinero, por comodidad, por conveniencia. Las palabras que había esperado meses para escuchar finalmente habían llegado. Pero ya no me traían la satisfacción que había imaginado. Solo me traían una profunda tristeza por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas, por el daño que nunca podría ser completamente reparado. ¿Y qué esperas ahora, hijo? No espero nada, respondió con una honestidad que no había escuchado en su voz desde que era un adolescente. Solo quería que supieras que me despierto cada día sabiendo que fui el peor hijo que una madre podría tener, y que si alguna vez pudieras perdonarme, sería más de lo que merezco. Estuvimos en silencio durante varios minutos. Podía escuchar su respiración entrecortada, probablemente llorando mientras procesaba emociones que habían estado guardadas durante meses. David, dije finalmente, te perdono. ¿De verdad? Su voz se rompió por completo. Te perdono porque aferrarme al resentimiento me haría daño a mí, no a ti. Pero perdonarte no significa que las cosas volverán a ser como antes. Entiendo, mamá. No, no creo que entiendas aún, dije con firmeza suave. David, ya no eres mi niño pequeño que necesita que mamá lo rescate de sus errores. Eres un hombre adulto que tomó decisiones de adulto y tienes que vivir con las consecuencias de adulto. Sé que si quieres reconstruir una relación conmigo, será una relación completamente nueva basada en el respeto mutuo, no en la dependencia financiera o emocional. ¿Eso significa que podríamos intentarlo? Significa que si realmente has cambiado, si realmente has aprendido de lo que pasó, tal vez en el futuro podamos tener una relación como dos adultos que se respetan mutuamente. Acordamos encontrarnos el siguiente sábado en un café en el centro, un terreno neutral, donde podríamos hablar como dos personas que se conocen pero que están empezando de nuevo. Cuando colgué el teléfono, me senté en mi sillón favorito, reflexionando sobre el extraordinario viaje que había tenido en estos últimos meses. Pasé de ser una víctima silenciosa a una mujer empoderada que había recuperado el control total de su vida. Mi apartamento era pequeño, pero era mío. Mi dinero era limitado, pero era mío. Mis decisiones eran completamente mías. Y por primera vez en décadas, me despertaba cada mañana emocionada por las posibilidades que el día podría traer. Esa tarde, fui a dar un paseo por el centro, algo que no había hecho en años. Me detuve en una librería y compré 3 libros que había querido leer durante mucho tiempo. Entré en una cafetería y pedí un café caro que sorbí lentamente mientras observaba a la gente pasar por la calle. Había una floristería en la esquina y, por impulso, compré un ramo de flores para mi apartamento. No porque fuera una ocasión especial, sino porque quería flores y podía comprarme flores. Cuando regresé a mi edificio, el portero me saludó con esa sonrisa genuina que había aprendido a valorar. Buenas tardes, Olivia. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Don, respondí, sintiendo que esas palabras eran completamente ciertas. Muy, muy bien. Esa noche, mientras arreglaba las flores en mi mesa del comedor, reflexioné sobre algo que había aprendido durante estos meses de libertad. Nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de tu propia historia. Durante 70 años, había vivido para los demás, para mi esposo, para mis hijos, para las expectativas de lo que una esposa y madre debería ser. Pero a los 71 años, había descubierto que aún tenía tiempo para vivir por mí misma. David tendría que demostrar con acciones, no con palabras, que realmente había cambiado. Y si lo hacía, tal vez podríamos construir algo nuevo, algo mejor de lo que teníamos antes. Pero si no lo hacía, yo también estaría perfectamente bien, porque había aprendido la lección más valiosa de mi vida. Mi felicidad no dependía de nadie más que de mí misma. A todas las mujeres que leen esta historia, especialmente aquellas que se sienten atrapadas en situaciones donde no son valoradas ni respetadas, quiero decirles algo importante. Nunca es demasiado tarde para defenderte.
Nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. Nunca es demasiado tarde para recordarle al mundo que merece ser tratado con dignidad. Si mi historia te inspiró, si te dio fuerza, si te recordó tu propio valor, entonces cada momento difícil que viví valió la pena. Déjame tus comentarios. Comparte tus propias historias y recuerda siempre que tienes más poder del que piensas. Con todo mi amor, Olivia, una mujer libre de 71 años que finalmente aprendió a vivir para sí misma.